Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Esta transmisión se origina desde la calle 45, número 47-115, al frente de la Sala de Velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con un mensaje a propósito del Día del Padre, titulado Los padres también lloran y oran, basado en el capítulo 5 de Marcos. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy venimos a darte a ti gloria y honra y las gracias por un nuevo día más de vida. Permite que el mensaje que tú has dispuesto en boca de nuestro pastor edifique la vida de cada uno de los padres de nuestra iglesia, de forma que su presencia sea significativa en la vida de sus hijitos, así como tú lo eres en la nuestra. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Un papá que está aquí en la Biblia. San Marcos 5, 22 y 23. Y dice así esta parte de la escritura. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Oremos en esta oportunidad. Padre, yo pido que nos permitas con esta palabra entender lo que es ser papá desde esta perspectiva de la vida de Jairo. Que los papás acá presentes, Señor, sensibles a tu voz, fortalecidos en tu espíritu, cada día crezcan más en ti para que puedan ser esos modelos. En el nombre de Jesús, amén. Así que los papás lloran y oran. Los papás también lloran y oran. Y es lo que podemos ver de pronto en el mensaje de Jairo. Jairo es un papá normal y podemos mirar en él algo que usted también puede reflejar en su hogar. Así que papás, el GPS de un papá en crisis, el GPS en crisis. Podemos pensar en algo así y es de pronto un papá antioqueño por ahí manejando en las calles o más bien en las carreteras antioqueñas. Comienza una tempestad fuerte y la neblina, y hay ocasiones en las cuales la neblina no deja andar porque ni la luz penetra la neblina, la lluvia, la neblina, y se tiene que quedar ahí o buscar. Imaginémonos un poquito más acá la situación, casi que perdido en el sitio. Entonces, es cuando ya con esta situación tan moderna se usa el GPS. Y preciso, de repente ahí es donde se apaga. Ya no funciona. Justo cuando más lo necesitaba para poder orientarse, una vía oscura, lluvia, neblina, y ahí se puede sentir perdido, frustrado, sin saber para dónde seguir. Lo ponemos así como en esa crisis, porque creo que hay papás que cuando ven a sus hijos en problemas no saben qué hacer, a dónde acudir, y sienten que el control se les escapa. Por eso hago la comparación. Pero si conectamos con Jairo, el personaje de esta historia, nos recuerda que el mejor GPS no está en el celular, sino en Jesús. Eso fue lo que hizo Jairo.
Cuando él dejó de confiar en su autoridad como tal, Jairo, y se humilló ante Jesús, encontró el camino y la esperanza. Es lo que puedo relacionar con este personaje. Así que, papás, cuando tu GPS espiritual se apague, ahí le pregunto, ¿a quién le busca señal? Cuando usted se encuentra en esas dificultades, cuando nada le está funcionando, cuando usted ha dado todo y nada realmente se ve bien. ¿A quién le busca señal? A él hay que buscarle la señal. Jesús es entonces esa conexión que nunca va a fallar. El único que puede guiarlo en la situación que se encuentren para rescatar a sus hijos, por más oscura que esté la ruta. Así que los GPS de un papá en crisis, podemos mirarlo así. No sabe exactamente para dónde va, no sabe. Una crisis, y yo no me las imagino porque yo no soy papá, pero creo que ser papá debe ser muy bonito, nunca se gradúa, pero debe ser también tremendo. ¿Por qué? Porque no se sabe a dónde va en ciertas circunstancias. Pero no se puede quedar donde está. Tiene que buscar la dirección. Necesita claridad, necesita propósito, entonces empieza a buscar la dirección. Está buscando algo. Ahora, en ese GPS de esa crisis emocional que tiene, no solo es saber ya qué hacer, sino cómo sentir sin explotar. Y quizás sabe qué va a hacer o quizás no sabe qué hacer, pero entonces tiene que manejar ese asunto. ¿Cómo sentir lo que está sintiendo sin explotar para no agredir, para no dañar más la situación? Es decir, manejar el corazón mientras maneja el hogar, mientras maneja la situación económica, mientras maneja el descontrol con sus hijos. Es una crisis real. Entonces, es cuando comienza con ese GPS que no está funcionando, empieza a buscar a amigos, a familiares, a consejeros y obvio a Dios. ¿Por qué? Porque esas personas y Dios puede ser esa voz que dice recalculando, cuando empezamos a ponerle esa señal. Y puede estar viviendo crisis muy reales y muy difíciles, crisis como de divorcio, adicción, desempleo, unos adolescentes rebeldes. Ese papá necesita una ayuda porque no puede rendirse ante nada. ¿O qué creen ustedes? Los papás ya viejos saben cómo es la movida, los jovencitos, ay Camilito, por Dios. Bueno, que Dios les ayude. Ejemplos reales de papás en crisis, recalculando con el GPS. Y aparecen los amigos, aparecen los consejeros, aparece Dios, recalculando. Entonces un papá que está luchando por la custodia de un divorcio, una batalla con la adicción de un hijo, otro intentando entender a su hijo que ya no habla, porque entran en una edad que ya no hablan, ¿cierto? Y ya no saben cómo acercárseles a ellos, pero hace parte de esa etapa, es conocer eso y saber cómo manejar esa situación. Yo hubiera sido un buen padre. Bueno, uno más intentando estirar el dinero hasta el fin del mes porque no alcanza. Todo eso. Un papá en crisis necesita dirección, necesita apoyo, necesita esperanza y su GPS
no es un aparato. Son las personas, los valores, la fe, Dios, quienes le ayudan a no rendirse mientras llega a casa, como es el caso de Jairo, que salió a buscar a Jesús para ir a casa con él, donde estaba su hija enferma. Así como Jairo, entonces, papás, hay muchos padres de rodillas. Hay Antonios, Fredis, Adrianes, no se rinden porque saben que sus hijos son un regalo de Dios. Y cada oración es como ese pequeño paso más en la carrera de la fe. Así que empecemos mirando quién fue Jairo. ¿Quién fue Jairo? ¿Y por qué sigue hablando a los papás de hoy? Fue papá. Es claro lo que dice allí la Escritura. Y con su ejemplo, con sus temores, con lo que él estaba viviendo, con su fe y también con sus metidas de patas, porque las embarró también. Estamos hablando de Jairo. Jairo, el personaje de esta historia. Él era el jefe de la sinagoga, papá de una niña de 12 años, según nos lo comenta aquí Marcos. Y una historia que sigue hablando hoy, aunque no parezca, sigue hablando hoy al corazón de los papás. Era un hombre con autoridad, un hombre respetado, un hombre acostumbrado a tener el control de todo. Todo lo controlaba. Pero ese día, cuando su hija se enfermó, nada le sirvió. Su autoridad quedó por el piso. Lo que controlaba frente a su hija enferma, a punto de morir, como lo dice allí la Escritura, estaba a punto de morir. Perdió todo. ¿De qué le valió toda su autoridad y todo su control? Para nada. Y ya no vino como el principal de la sinagoga, no, vino ante Jesús como el papá de una niña que se estaba muriendo. La realidad del asunto. Se olvidó del puesto, dejó el orgullo y lo que hizo fue ¿qué? Tirarse a los pies de Jesús. Ahí no valió la hombría, el machismo, nada. Perdió todo. Su hija estaba agonizando. Y ahí Jesús lo honró cuando se arrodilló. Porque cuando un padre se arrodilla con fe, yo creo que el cielo se pone de pie. Ahí está el corazón del macho, del hombre. Cuando se arrodilla ante Dios, es mucho más grande. Eso es lo que vemos de este caballero. Lo que Jairo nos enseña con su ejemplo, que puede ser con todo su ejemplo y con todo su proceso. Si seguimos mirando un poco la historia, el 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Comienza digámoslo así, llega ante Jesús, él le habla que su hija está enferma, se postra a sus pies y llega otro caso ante Jesús. La gente, la multitud lo estaba apretando y obvio no lo puede atender. Si ve el asunto, como si llegáramos a una EPS con la familia o el familiar muriéndose y le dicen a uno pida el ficho para no sé cuánto tiempo y lo dejan ahí a uno esperando. No hay cama. Y aquí él llega con su hija muriéndose, pero no, es mucha la gente y había una mujer que estaba padeciendo flujo de sangre y va a atender otro asunto más importante en ese caso, sin darse cuenta. Y ahí es donde vemos lo que Jairo nos enseña con su ejemplo y ese proceso. Un buen padre no solo sabe todo, o un buen padre no lo sabe todo, pero sí sabe a quién acudir.
Eso sí supo ese hombre y sabe un buen padre cristiano, sabe a dónde acudir. Y si miramos así, tendríamos que tomar un texto bíblico: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces uno pudiera decir, Jairo dejó de confiar en su estatus, perdió todo lo que tenía frente a la agonía de su hija y corrió al único que podía ayudarlo, que era Jesús. Y hoy muchos papás buscan en Google, en la inteligencia artificial, lo que debería buscar en oración. Eso es importante. Otros intentan resolver asuntos de sus hijos solos, sin consultar con Dios. No. Jairo no perdió el tiempo. Fue a Jesús por su hija. Yo le pregunto, papá, ¿a quién va cuando tus hijos están en crisis? Google, la inteligencia artificial, las amistades del barrio, las amistades que no le han servido nunca en su vida, o va a Dios. El papá cristiano sabe que va a Dios. Porque es que no tiene usted que tener todas las respuestas, es que no las va a tener. Pero sí debe saber a quién acudir cuando su hogar está tambaleando, cuando hay alguna crisis en su casa. Eso lo enseña aquí Jairo. ¿Qué más enseña? Un buen padre se humilla por amor. Y podemos mirar algo de Santiago que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Jairo no se preocupó por su imagen, no para nada. Se arrodilló por amor a su hija. Llegó ante él. Hombre, es que los de la sinagoga eran enemigos de Jesús. Tenía toda la autoridad para apresarlo, tenía todo el control a su disposición. Pero esa hombría y esa valentía, o más bien ese machismo, no le impidió humillarse. Un buen padre se humilla por amor. ¿Y qué tal cuando los padres se equivocan y pueden bajar la cabeza y llegar a sus hijos y decirle, hijo, sí, yo me equivoqué? Decirle, de verdad lo que yo le estaba diciendo no es lo correcto, tomé unas decisiones inapropiadas, lo dije con rabia, lo hice sin pensarlo y necesito que me perdone porque hay que reorganizar. ¿Son capaces los papás de ser así? De bajar su orgullo y de reconocer frente a su hijo, porque eso va a crear la imagen en el hijo también de que se puede equivocar y que en ese momento su padre está reconociendo que se equivocó y va y pide perdón a su hijo y está mostrando un modelo de papá también para seguir, no uno que es orgulloso, machista, no reconozco y maltrata. No, este hombre se humilló y hoy se ven padres que no expresan esto, el reconocer que se equivocaron o expresar cariño. Hay papás que no abrazan, aunque ya la cosa ha cambiado un poquito, pues, ¿cierto? Pero hay papás que en un momento dado no expresan, que no lloran delante de sus hijos. ¿Por qué? Es que eso de llorar no es que pierda la valentía. ¿Usted, papá, ha llorado frente a sus hijos o no? Sí. Los papás modernos sí, como que ya son más sentimentales. ¿Usted, William, es capaz de llorar frente a su hija? Sí. Yo no te creo eso, William. Eso sí es una buena noticia. ¿Son capaces de llorar frente a sus hijos, papás? De reconocer. Dígame, ¿son capaces o no? Porque eso muestra hombría, eso no quita la hombría, eso no quita la valentía, eso no quita el que usted sea el papá, el que tenga la autoridad. Al contrario, muestra que es sensible, que es humano, que es papá, que se equivocó, que puede abrazar, que puede llorar, que puede expresar cariño.
Entonces, ¿qué problema hay con eso? Yo ahora viendo una novela. Ay, Dios mío, bueno. Entonces, cuando Jairo bajó del puesto de liderazgo y bajó a los pies de Jesús, Dios bajó del cielo al pesebre, podemos decirlo así. Dios bajó del cielo al pesebre y de ahí a la cruz se humilló. El Padre envió a su Hijo para salvarnos. Entonces, papá, ¿estás dispuesto a dejar tu orgullo para arrodillarte por tus hijos? Sí, frente a Dios. Y cuando tenga que hacerlo frente a ellos, reconózcalo. Reconózcalo. ¿Será duro? No, pues depende de su cosmovisión, depende de su relación con el Señor, depende de su relación con la familia. Un papá que ora, quebrantado por su familia, tiene más poder que 1000 discursos, tiene más poder que 1000 rostros que pueda expresar, tiene más poder que cualquier palabra. El papá que ora, porque la hombría no se pierde en la oración, no se pierde en reconocer sus errores, no se pierde en llorar, ¿no? Si está conectado con el cielo, entonces se fortalece. También podemos ver un buen padre espera, incluso cuando todo parece perdido. Marcos 5:36, en el mismo texto, Marcos 5:36, dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entonces, un papá bueno, un papá verdadero, mirando a Jairo, no se rinde con el mal o el primer mal diagnóstico que haya. No, espera y cree. Hace esas dos cositas, espera y cree, porque ya está conectado con el Señor. Entonces Jesús, o más bien Jairo, escuchó la peor noticia de su vida. ¿Qué le dijeron? Tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Terrible. Pudo haber pensado, por Dios, pero ¿cómo apareció esta señora delante? Había un turno. O sea, no había, él tenía la fila. Él llegó donde Jesús, llegó donde él, le habló y se le coló en la fila de la EPS otra persona, la señora del flujo de sangre, y él se hizo el milagro, conversó con ella, conversó con los discípulos y la multitud que había. Perdió el último minuto que podía darse el milagro. Entonces ahí es donde Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y yo creo que ahí uno puede decir, papás, cuando todo parece perdido, ¿todavía puedes creer o no? ¿Todavía puedes creer? Sí, cuando todo parece perdido. Y muchos padres hoy creo que no se rinden, ¿no? Cuando ven a sus hijos atrapados, y atrapados por cosas tan cotidianas como la rebeldía, las redes, o esas decisiones erradas que toman en su vida. Pero el amor del Padre no se rinde ante la muerte de esa hija, ¿no? Ahí estaba el hombre, miró a Jesús, yo me imagino que con un dolor profundo, pero también Jesús con un amor muy profundo por él. El amor de Padre no se rinde ante la muerte. En Oseas, capítulo 11, versículo 18, dice allá algo acerca del Padre. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Es lo que Dios le dice a su pueblo. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Y el rol de Dios es papá, ahí. ¿Cómo entregarte Israel?
y sigue dándose el rol de papá. Dios como papá hablándole a Judá y hablándole a Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se infla toda mi compasión. Es lo que Dios le estaba diciendo como padre a su pueblo. Mi compasión se infla, o se infla todo mi corazón por ustedes. Es una buena imagen de papá, de Dios desde el Antiguo Testamento con sus hijos, aún siendo así como estaban los dos, rebeldes frente a él, yéndose tras los ídolos. Y como Jairo no se rindió ante la muerte, Dios tampoco se rinde con sus hijos perdidos. No se rinde. Y por eso creo que ha venido a nosotros, ha venido a cada uno, aún en nuestra rebeldía siendo cristianos, aún en nuestros desfases siendo cristianos, aparece para corregirnos, porque Él es un buen papá. Así que en esta parte donde se le da esa noticia a Jairo, papá, no importa cuán muerta parezca la situación, no importa, eso ya no tiene reversa, eso ya no tiene vida. Su fe aún puede traer vida, su fe aún puede traer vida, así todo parezca perdido. Un buen padre también, según este caso de Jairo, puede dejar entrar a Jesús a su casa. Josué capítulo 24, versículo 15 dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Obvio que estaba hablando no solo de su casa, sino también de su pueblo, del pueblo al que él estaba dirigiendo. Entonces, mirando esta parte acá, Jesús no va a forzar la entrada. Eso hay algo en la Escritura que muestra eso. Jesús no fuerza, no obliga a nadie. Simplemente Jairo abrió la puerta y la vida volvió a su hogar. Es lo único que se ve allí. Jairo dejó su rol de autoridad, de control, y llegó y se arrodilló ante Jesús. Simplemente ese gesto es lo que permite que Jesús entre a su casa. Entonces, es lo mismo, papás, ¿ya le abriste la puerta de tu casa a Jesús? ¿Sí se la ha abierto? ¿Sí la tiene abierta? ¿Es de las personas que ora o más pasa alegando? ¿Está con sus hijos el espacio y el tiempo que requiere? ¿O se la pasa solamente afuera proveyendo, que es una función? No solo proveer, también es estar en conexión. Y yo me imagino, sobre todo a esos papás con esos hijos que después de toda una tarea en la calle, trabajando, consiguiéndose la platica, llegan a la casa y el hijo está esperando ahí para jugar con ustedes. Camilo, ¿le pasa? Y llega cansado y usted quiere descansar y los hijos están ahí pendientes para jugar. Papá mire esto, papá mire aquello, pero está el adolescente también que necesita ser escuchado, que necesita hablar o que no habla y usted tiene que acercarse. Está la esposa para ponerle todo sobre la mesa, para decirle todo esto ha pasado y usted tiene que resolver todos los asuntos. Entonces, hermanos, necesita a Jesús, no puede andar solo. Las amistades pueden ser buenas, pero Jesús tiene que estar ahí en su casa. Porque yo le digo, es fácil tener a Jesús en el estado del WhatsApp, pero no en el comedor, no es fácil. No es fácil tenerlo en la habitación, no es fácil tenerlo en la casa. Jairo no solo pidió ayuda, sino que abrió la puerta de su casa para que Jesús actuara. De Dios se dice en la segunda carta a los Corintios 6:18, de Dios se dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Si miramos acá,
Él no solo es un Dios poderoso, es un Padre cercano. O sea que Dios también nos tiene como sus hijos. ¿Lo tenemos a Él como Padre o no? ¿Le hemos abierto la puerta del hogar a Él también? Porque sabe una cosa, no basta con ir a la iglesia, no. La fe transforma también a los que viven en la casa. La fe no puede ser solo en la iglesia, la fe también tiene que ser allá en la casa, en la intimidad, en el baño, en la habitación, en el comedor. Bueno, papás y familias, ¿qué podemos decir? ¿De qué están agonizando hoy sus hijos? Piénselo. Y déjeme decirle que aunque sus hijos estén viejos, calvos, barrigones, usted no deja de ser papá. Porque ni ser papá ni ser mamá, ahí se gradúa. Nunca se van a graduar. Siempre seguirán siendo papás, mamás. Entonces, ¿de qué están agonizando sus hijos? Piense. Porque hay muchos hijos que no mueren físicamente, ¿cierto? Pero sí sufren heridas y profundas que afectan el corazón, que afectan su mente, que afectan el alma y que van a ser el modelo de esos otros hijos, de esas otras generaciones, y se va a mandar una generación marcada con el desastre. Están agonizando en varias áreas de su vida. Por ejemplo, ¿por qué los papás están en casa? Están ahí, pueden estar, pero no están. ¿No le ha pasado que uno puede estar con alguien, pero no está ahí? Puede estar conversando, pero no está ahí conectado, no está el alma, la esencia, porque pueden estar ahí en la casa, pero no estar a la final. No conectan con el alma, con los sentimientos, con las emociones, con las necesidades. Entonces hay que buscar, no solo es estar físicamente, sino estar emocionalmente conectados con sus hijos. Porque puede suceder eso. Él está de pronto su hijo agonizando porque usted está ahí, pero no está. De pronto pegado al celular, de pronto pegado frente a su serie, con ellos, pero sin escucharles en absoluto nada. Y empiezan a sufrir. El mundo digital en el cual estamos ahorita es como un imán. Los jala sin que nadie les ponga límite. Eso hace el mundo, tanto para los adultos como para los jóvenes, y en este caso que estamos hablando de los hijos, ellos están sufriendo, sufren, están agonizando hoy de eso, que de pronto el papá esté pero no esté. El mundo digital es un imán que los está arrastrando, sin que nadie les ponga límite. Yo veo algo y a mí me parece que no es correcto, pero yo no soy papá. El sobrinito de una familiar mía, y lo digo así sin ningún tapujo, de 4 añitos, no desayuna, no almuerza, no come si no tiene el celular ahí en la frente. Eso le hace daño, no, bueno. ¿Qué pasó? Como lo están llevando a un especialista, la especialista, no sé cómo se llaman, la pediatra, le dijo: Emanuel, si usted sigue comiendo con el celular, la cabeza se le va a volver grande, gigante. Y eso le dio miedo. Y bastó. O sea, como que le creen a esos especialistas, a esos pediatras, a esos médicos, y ya come sin el celular. Ya no está mirando allá, nada allá. No, porque se me pone grande la cabeza. Entonces, pero eso pasa también. Entonces, eso está jalando y de eso están agonizando hoy los hijos. Porque en la casa falta cariño, palabras buenas
y obvio una oración, la oración. Es muy importante todo eso. Porque la presión por ser perfectos también, usted exige a sus hijos que sean perfectos. No, y eso no puede ser así, son imperfectos y usted tiene que orientarlos en esa imperfección. Entonces, lo otro que exige que sean perfectos son las redes sociales. Las redes sociales muestran unos estereotipos y unos modelos que no existen, eso no existe. Entonces tiene que saberlo orientar porque los vuelve un manojo de nervios y hay algo, les baja la autoestima. Les baja la autoestima. Por favor, entonces, de eso están sufriendo muchos de sus hijos. ¿Por qué también sufren muchos de sus hijos? Porque no ven a nadie que les muestre con hechos cómo es ser un buen papá, cómo es ser un verdadero cristiano. No ven en la casa esos ejemplos, porque la fe también tiene que estar en la casa, no solo en la iglesia. Y porque el futuro les da miedo con tanta noticia mala que hoy hay. Violencia, problemas de todos los lados. Entonces también tenemos que ser muy conscientes de eso, saberles explicar qué sucede en el contexto, en el barrio, en las noticias. Todo esto, por ejemplo, lo que ha pasado con este atentado de hace 8 días, mantiene convulsionada a nuestra nación. Y hay que saber entregar toda esa clase de información. Entonces, papá, ¿de qué sirve ser la estrella en la oficina o tener miles de seguidores en sus redes y ser muy bien y muy famoso si no tiene a sus hijos cerca? ¿De qué le sirve? ¿Qué vale todo el éxito si la familia se está cayendo a pedazos? ¿Cierto que no vale de nada? Ok. Conclusión. Piense, papá, lo siguiente. ¿Estoy guiando a mi familia con orgullo o con fe? Según este pasaje bíblico. ¿Cómo lo hizo Jairo? ¿Con orgullo o con fe? ¿Cómo está usted, papá, guiando a su familia? ¿Con orgullo o con fe? Piense también esta otra pregunta. ¿He llevado a mis hijos a Jesús o solo al colegio? Aún siendo viejo también. Pero no lo puede mandar, que ya cambia el rol. Ya los hijos los mandan a usted. Tenga presente eso, perdió la autoridad. Ya no manda. Así que, don William, Lorena ya lo empezó a mandar a usted. Así que, por favor, no crean que esa autoridad es para mandar. No, autoridad como papá, sí. Pero ya llega un momento en que los hijos lo mandan es a usted. Y usted tiene que saber acatar eso también. Otra reflexión para usted, pregúntese, ¿estoy dejando que Jesús entre a mi casa? ¿O solo en mi vida personal? La fe tiene que ser compartida en la casa también. Ya dejemos tanta bobada de que soy el macho, soy el varón y yo no puedo mostrar mi sensibilidad, mi espiritualidad y no puedo arrodillarme y no llorar. No, exprese todo su sentimiento delante del Señor con toda la tranquilidad. Otra preguntita. ¿Qué necesito soltar hoy para correr a los pies de Cristo como papá? Piénselo. Papá, se inclina en su cabeza, por favor, y piense esa pregunta. ¿Qué necesito soltar hoy para correr a los pies de Cristo como papá? Listo, mi hermano. Recuerde, Dios es el primer Jairo. Dios es el primer Jairo. La historia de Jairo no solo inspira a los papás.
nos revela el corazón del Padre Celestial en movimiento. Y así como Jairo no se quedó de brazos cruzados viendo a su hija morir, Dios tampoco se quedó en el cielo viendo cómo agonizábamos en el pecado. Él bajó, se acercó, nos buscó. Jesús es precisamente la prueba de que Dios no es un Padre lejano, es un Padre presente, es un Padre apasionado por nosotros, cumple su rol de papá y está dispuesto a darlo todo por amor. Nosotros como hijos que estamos dispuestos a darle a Dios. Ahora, los hijos que están acá, levanten la mano los hijos que tienen sus padres vivos, levántenla. ¿Qué estamos nosotros o qué están ustedes dispuestos a dar como hijos por su papá físico? Piense, amor, cariño, respeto, más comunión con él, más visitas. ¿Qué está usted dispuesto a dar también? Porque Dios sí estuvo dispuesto a dar todo por nosotros, como papá, porque nos vio como hijos en el pecado. Así que Dios fue el primer Jairo. Y así como Jairo corrió desesperado hacia Jesús para salvar a su hija, el Padre envió a Jesús para salvarnos a nosotros. Y así como Jesús entró en la casa de Jairo y levantó lo que parecía perdido, hoy quiere también entrar en su hogar, papá, en su historia, papá, en su dolor, papá, en sus triunfos, en sus fracasos. Quiere entrar también Jesús para levantar lo que el mundo ya dio por muerto. Así que papá, no estás solo. Tu Padre está en camino y Jesús ya está tocando la puerta. Así que yo creo que hay Jairo para rato. Hay Jairo para rato. También creo que hay, digámoslo así, con nombres de acá, hay muchos Williams chicas, William Adrián, hay muchos Guillermos Ortiz, hay muchos Omar Balbines, hay muchos papás, hay muchos Rubénes, hay muchos. Así que como ellos que no se rajan, como Jairo que no se rajan, estos papás tampoco se rajan, ni con sueños ni con deudas, porque cuando se trata de sus hijos, sacan fuerza de donde no hay y arrancan como, digámoslo así, como una moto empujada. Quieren lograrlo todo por sus hijos, por su familia. Padre, damos gracias en esta mañana por los padres y te pido que los bendigas grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.